Bueno, pues falta un poquito más de un cuarto de hora para llegar a las 2 de la tarde, son las 13:42, un momento ideal, como podría ser cualquier otro, ¿verdad, Martín? De verdad, cualquier momento es bueno para escuchar la voz de José Miguel Sánchez, nuestro querido José Miguel, bienvenido. Hola, buenos días a los dos, Lidia, Agustín, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo estás? Pues perfectamente, trabajando y entre medias, pues saliéndome un ratito para conectar con, pues con nuestros oyentes y con vosotros, que siempre es un placer. Es que no paras, bueno. Es una barbaridad. Qué bueno. Y ese optimismo, además, contagioso de José Miguel Sánchez. José, ay Dios mío, embotéllalo y vamos a venderlo. Bueno, Agustín, hace 5 minutos, cuando no tenía todavía la clave de wifi del lugar donde estoy, el optimismo era un poquitín menos, pero nada, se ha gestionado muy bien. Qué bien, qué maravilla. Pero mira cómo es la vida, cómo te cambia, ¿no? En segundos, ¿verdad, José Miguel? Sí, la verdad es que sí, porque tú estás acostumbrado a hacerlo de una manera, casi siempre que hacemos este programa, yo estoy en el despacho y me es más fácil con todo controlado y bien gestionado, pero cuando dependes de otros o estás en un entorno que no es el tuyo, bueno, pues a veces se te olvidan cosas como, ahí va, que no tengo la wifi todavía, la clave de la wifi, porque claro, yo no estaba a esto, estaba a otra cosa. Claro. Y esto tiene además mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Qué bien hilado, qué bien. Qué bien traído. Vamos a hablar de los miedos, ¿no? Sí. Vamos a hablar de los miedos y de cómo nos afectan a las personas. Porque, es que miedos yo creo que todos tenemos, claro, muy diversos y a lo mejor se notan más o menos, ¿no? Están más o menos pronunciados, pero todos tenemos algún miedo. ¿Por qué tenemos miedos? Bueno, lo primero hay que entender que el tener miedo, vamos a diferenciar entre los miedos reales y los miedos imaginados, ¿vale? Y a mí me gusta hacer esta diferencia. Yo tengo que tener miedo a cruzar una autopista cuando los coches están pasando a 120 kilómetros por hora. Pues sí, porque hay muchas probabilidades de que me acabe pillando uno. ¿Yo tengo que tener miedo a pasar por ciertas zonas a ciertas horas de la noche? Pues sí, debería tener ese miedo porque sé que esas zonas, pues son más peligrosas por la razón que sea. Esos miedos son reales, por decirlo de alguna manera. O yo tengo que tener miedo a alguien que se acerca a mí con un cuchillo. Claro. Pero ¿cuáles son los miedos imaginados? Los miedos imaginados pues tienen que ver con cosas que no han pasado todavía, podrían pasar, pero que no han pasado todavía, o que sí te pasaron hace X tiempo, pero hoy no te están pasando. Entonces, esos miedos imaginados lo que van a hacer es que te van a limitar y te van a impedir actuar. Y os pongo el más clásico, el que todos conocemos, el miedo al fracaso. Sí. Yo cuando trabajo el miedo al fracaso con mis clientes, en la mayoría de los casos, o no han fracasado, o el porcentaje de fracasos comparado con el porcentaje de éxitos es muchísimo menor, pero siempre por debajo del 10%. Claro. O el miedo a no ser suficiente, o el miedo a no encajar, o el miedo a no gustar. Todos estos miedos yo los llamaría más miedos imaginados en la mayoría de las ocasiones. Es que qué bueno. Es verdad, sí, porque son miedos que además yo creo que los tenemos todos. Tiene que ver con lo que nos exigimos a nosotros mismos también, ¿no? Tiene que ver con varias cosas. Una parte es la que tú dices, Lidia, la parte individual de cada uno de nosotros. Si te exiges mucho, está claro que vas a tener mucho más miedo. Por ejemplo, si te exiges mucho, vas a tener mucho más miedo al fracaso. Claro. Si te exiges mucho, vas a tener mucho más miedo a que a los otros no les guste lo que has hecho. Y entonces vas a tratar de hacerlo cada vez mejor, incluso más perfecto. Tiene que ver, por un lado, con eso, pero por otro lado tiene que ver también con la cultura. Yeah. Por ejemplo, el sentirte culpable, perdóname, Agustín, el sentirte culpable, el miedo a ser culpable, a tener la culpa, pues también tiene mucho que ver con la cultura. Claro, con la educación. A mí claro, con la educación. A mí no me gusta hablar de culpa, a mí me gusta hablar de responsabilidad. Y como sé que a Agustín le gustan mucho mis palabras, la responsabilidad
si la ponemos en inglés, responsibility, la habilidad de responder. A mí me gusta hablar de cuál es tu habilidad para responder a la situación en vez de si eres o no eres culpable. Yo no debo trabajar desde ahí. Claro. Uh-huh. Oye, pero debe ser, José, ¿tiene que ver lo de los miedos? ¿Puede ser algo enraizado antropológicamente? Porque nosotros no éramos depredadores, hemos sido siempre víctimas, éramos cazados. Da la impresión de que siempre nos sentimos más vulnerables, la raza humana. Bueno, el miedo al final es una emoción que de una manera, déjame que lo lleve a acción, es una emoción que provoca acciones que se dan en la mayoría de los animales. Es decir, una cebra si ve una leona no se va a acercar a ella. Lo que va a hacer es huir de ella. ¿Por qué? Porque tiene miedo a perder la vida. Si nos vamos a la antropología, que es donde te has ido tú, con muy buena, o sea, de manera muy adecuada, en la antropología, claro, nosotros teníamos miedo a todo lo desconocido, el trueno, claro. La lluvia, el fuego, los volcanes, que los volcanes, ahora lo estamos viviendo, pero los volcanes han estado ahí toda la vida, a la tribu de enfrente, que no los conocíamos, por supuesto, lo que tú decías, a los depredadores. A pasar hambre, a que no cazáramos mañana. Todos esos miedos, claro que están en nuestra herencia genética. Hay una parte de nuestro cerebro, que es la parte del sistema límbico, donde todas las emociones genéticamente nos las hemos traído. Y hay una parte que es la parte del cerebro reptiliano, que todos esos instintos que tienen que ver con la supervivencia y el miedo en muchas ocasiones nos salva la vida, vienen de ahí. Pero hoy en día, en la sociedad del primer mundo, es que hay muy pocas cosas que nos pueden hacer perder la vida. Bueno, ahora estamos en medio de una pandemia, seguimos y tal, y el virus nos puede hacer perder la vida, pero ¿cuántas cosas nos pueden hacer perder la vida en el primer mundo? Si nos fuéramos a otros lugares del planeta, hay muchas más. Sí. Por lo tanto, la mayoría de nuestros miedos nos limitan y nos hacen peores, porque en la mayoría de los casos son miedos imaginados. Miedos imaginados que se pueden superar, entiendo. No sé si claves o algo que podamos hacer para superarlos y dejarlos atrás. Pues mira, hay diferentes claves dependiendo del tipo de miedo del que estemos hablando. Por ejemplo, cuando yo creo que no soy suficiente, una de las cosas que yo siempre trabajo es, hazte una lista de las cosas que has hecho bien en tu vida. Hazte una lista de las experiencias positivas que has tenido, de las cosas que has conseguido. Verás como el no soy suficiente, que está muy relacionado también con la autoestima baja, desaparece. El miedo al fracaso, que es uno de los que más habitualmente se da. Cuando tú vas a hacer algo, pregunta qué se espera de ti. Claro. Si es en el campo profesional, al líder del proyecto o a tu jefe, oye, ¿qué se espera? ¿Cuál es el resultado final? El resultado deseado o esperado al final. ¿Qué se espera de mí? Y en función de lo que se espera de mí, yo trabajo. Con lo cual, en vez de ser autoexigente, lo que voy a ser es excelente. Es decir, voy a dar aquello que se espera de mí. No más, que tiene que ver con la autoexigencia que tú decías antes o con el perfeccionismo. Otro miedo que se da mucho, el miedo a ser despedido. Bueno, pues oye, mantén un diálogo abierto, entérate de cómo está la compañía, lee mucho para ver qué posibilidades hay de que nos despidan a todos o de que me despidan a mí personalmente. Y para eso mantén un diálogo abierto con tus compañeros, con tu jefe, date cuenta de cómo está haciendo tu rendimiento, las evaluaciones, información. Al final, los miedos son irracionales. ¿Y cómo se confronta la irracionalidad? Con las evidencias, con los hechos, con la racionalidad. No hay ningún miedo irracional que sea capaz de soportar la objetividad, los hechos, la evidencia. No lo hay. Claro. Qué bueno, José Miguel. Pues ya está, José Miguel. Oye, que estoy mucho mejor. Claro. José Miguel, estoy mucho mejor. Eso, que hay que conocer para avanzar y hay que conocerse también, que es muy importante y es lo que conseguimos hacer contigo. José Miguel Sánchez, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Hay que conocerse y hay que trabajarse, como dices, Lidia. Gracias a los dos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Muy, muy fuerte.